Entre dolor y la exigencia de justicia, despiden a 7 agentes que perdieron la vida en accidente vial en Comayagua. Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra conductor de la grúa, señalado de provocar la tragedia del rodeo en Comayagua. Entre expectativa y cuestionamientos, asumen sus cargos las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. La ATIC secuestra documentos de la CID por caso relacionado con la construcción de hospitales. CONADE recuerda que empleadores públicos y privados no pueden exigir pruebas de VIH como requisito de contratación. Las lluvias y fuertes vientos dejan 2 víctimas mortales en San Pedro Sula. Perdió la vista en su adolescencia, pero encontró una misión para ayudar a otros. Hondureños tendrán que esperar meses para sentir un alivio en los precios de los combustibles tras la crisis en Medio Oriente. El presidente Donald Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar $300 mil millones a Irán como parte del acuerdo firmado. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 18 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El dolor marcó la despedida de los 7 uniformados que perdieron la vida en el trágico accidente de tránsito. Familiares, amigos y compañeros de institución acudieron a rendir homenaje a los agentes mientras sus seres queridos clamaban por resignación ante una pérdida que ha conmocionado a la Policía Nacional y a todo el país. Los uniformados fueron velados en la unidad departamental de la policía en Danlí, El Paraíso. El dolor y la consternación de doña Dulce es inmenso. Entre lágrimas y reproches recuerda a su hija Dulce Izaguirre, una de los 7 policías que este miércoles perdió la vida en el accidente registrado en el sector de El Rodeo Comayagua. Su muerte ha causado especial conmoción, ya que ocurrió el mismo día de su cumpleaños. Y me quedé lista con esa foto, yo se la llevaba, pastel, todo le llevaba, pero mi hija no llegó. Yo sé cómo sufría mi hija, a veces días enteros hasta sin comer. Mi hija ni ropa tenía, no tenía fatiga, y por 2 fatigas y un par de botas mi hija pasó lo que pasó. Y contenta me mandó un mensaje: mami, me dieron 2 fatigas y un par de botas. Y le digo: ay, buen regalo me le dieron. Sí, mami. En la aldea El Pescadero, municipio de Danlí, El Paraíso, la tristeza también invade por la pérdida de Nelson Emilio Sosa, quien tenía 8 años de formar parte del cuerpo policial. Su hermano destaca su inmenso amor y entrega por la familia, pese a las largas jornadas de trabajo que realizaba brindando seguridad al pueblo hondureño. Él, después de salir de su trabajo de policía, pues llegaba aquí a la casa a ayudarle a mi papá, se quitaba el uniforme y se ponía las botas para poder ayudar en las actividades del campo. Él era una persona que venía cansado de su trabajo y venía aquí a apoyar en la actividad del campo a mi papá. Mientras tanto, en el sector de Aguascalientes, San Matías, la familia de Esbelín Herrera llora su partida e implora fortaleza. Era especial que, bueno, me recuerdo por el Día del Padre. Aquí está mi ropa nueva, lo que es necesario para mí, pues. O sea que en general ella miraba tanto a adultos como niños, pues. ¿Verdad? Era algo, era el soporte de esta casa. Ella era hacer la casa de ella. Y ella había comprado su solar. Ya estaba alegre porque iba a hacer la casa y no lo logró. Detrás de cada uniforme policial hay una historia, una familia y sueños que quedaron inconclusos. Hoy el dolor de sus seres queridos recuerda que la tragedia del rodeo no solo dejó 7 policías menos en las filas de la institución, sino 7 hogares marcados para siempre.
El exceso de velocidad fue la causa preliminar del fatal accidente que dejó 7 policías muertos en el rodeo Comayagua. La Dirección de Vialidad y Transporte confirmó que el sistema de frenos de la grúa estaba bueno en un 90% y descartó que el motorista condujera bajo los efectos del alcohol, ratificando la imprudencia al volante. Por ese hecho, el conductor de 40 años fue remitido al Ministerio Público, que presentó requerimiento fiscal por los delitos de homicidio con dolo eventual y conducción temeraria, iniciando así el proceso legal para reducir toda la responsabilidad penal. Y precisamente tenemos detalles con Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público en Comayagua, sobre los delitos que se le imputan al conductor. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Comayagua, presentó requerimiento fiscal y logró la detención judicial en contra del conductor de la grúa involucrado en el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 51 de la carretera CA5 a la altura del rodeo La Villa de San Antonio, donde lamentablemente perdieron la vida 7 agentes de la Policía Nacional y otros 29 resultaron con lesiones. Al imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, también daños y conducción temeraria, por lo que se solicitó esta medida cautelar privativa de libertad. Desde Europa, el presidente Narri Afura se ha solidarizado con los familiares de los policías y la institucionalidad. Quiero mandar mis condolencias a las 7 familias de los fallecidos del día de ayer en el trágico accidente de la Policía Nacional. La familia Esmelín Herrera, Dulce María Suárez, Nora Mejía, Keilin Benavides, Adoni Vallecillos, Delmi Espinosa, Nelson Sosa. Que Dios les pueda calmar en su corazón ese gran dolor. Que Dios les fortalezca cada día más a sus familiares y a los otros compañeros de la Policía Nacional que están todavía heridos y que se están recuperando. Que Dios los bendiga y los fortalezca a todos. Aquí estamos para servirle a todas sus familias. Que Dios los bendiga enormemente. Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y se han convertido en uno de los principales problemas de salud y seguridad pública del país. Ante esta realidad, ciudadanos y organizaciones de sociedad civil cuestionan la efectividad de las medidas implementadas y exigen acciones más contundentes para reducir la siniestralidad vial. Para el gobierno, el tema de seguridad vial es invisible. Mientras los accidentes viales siguen cobrando vidas en todo el país, la ciudadanía cuestiona lo que considera el desinterés de las autoridades para enfrentar una problemática que cada año deja cientos de muertos y heridos. 2 tragedias recientes han vuelto a ponerse señalamientos sobre la mesa. Vemos la indiferencia del gobierno. No se han propuesto apurar una política pública, no a la ley, o sea, tantas cosas que han dejado de hacer. Yo soy de Tocoa, Colón, y le puedo decir de que la policía de tránsito en esos lugares de allá es casi nula. La muerte de 7 policías en el rodeo Comayagua y el accidente en la carretera Oriente que dejó 8 muertos a inicio de mes comparten un elemento en común: vehículos pesados que operaban sin cumplir los requisitos de ley. Para algunos esto evidencia la apatía de las autoridades frente a las constantes tragedias, un extremo que rechaza el gobierno. Vamos a promover una reforma no solamente legal, sino una reforma en diferentes políticas nacionales para poder fortalecer todas las aristas que participan en esta temática, desde el tema preventivo, desde el tema de importación de vehículos, desde el tema de control de los vehículos que circulan en las carreteras, pero también del tema de la certificación y el licenciamiento de los conductores. En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han dejado 945 muertos, 40 más que el año pasado, y en muchos de los casos los conductores carecían de licencia o de los permisos para operar vehículos pesados. En el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre afirman haber reforzado los operativos y anuncian una estrategia para frenar la siniestralidad vial. Estamos liderando la mesa técnica interinstitucional que está conformada por las diferentes instituciones que estaremos coadyuvando esfuerzos y de esta manera poder contribuir a mitigar estos riesgos de siniestralidad vial. En Honduras, los accidentes de tránsito han dejado de ser hechos aislados. Para muchas familias se han convertido en una crisis permanente que cada año cobra cientos de vidas. La pregunta es si las autoridades actuarán antes de la próxima tragedia. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Los accidentes de tránsito no solo dejan dolor y luto en las carreteras, también representan una de las cargas más costosas para el sistema público de salud, consumiendo cientos de millones de lempiras cada año y ocupando camas, quirófanos y recursos que podrían destinarse a otros pacientes. ¿Cuánto le cuestan realmente los accidentes al Estado hondureño y cómo afectan la capacidad de respuesta de los principales hospitales del país? Carolina Martínez nos lo explica. Los accidentes de tránsito también están pasando una factura millonaria a los dos principales hospitales públicos del país. El Hospital Escuela, que opera con un presupuesto cercano a los 2.900 millones de lempiras, más de 130 millones ya han sido destinados este año a la atención de 506 pacientes hospitalizados por traumatismo relacionados con siniestros viales. Pero se aumenta en un 30% o 40%, es decir que la ocupación del hospital, la emergencia se ve afectada por los traumatismos secundarios a la alta velocidad, asociada casi en un 90% a lo que es alcohol. Le eroga 18.000 lempiras el día. La misma presión se refleja en el Hospital Mario Catarino Rivas. De los 1.705 millones de lempiras asignados, entre 200 y 225 millones podrían terminar utilizándose en la atención de pacientes con lesiones graves, una carga que impacta directamente en la capacidad del centro. Lo cual incurre bastante a que nosotros tengamos un déficit en atenciones de otras patologías, incluso que nos aumenta la mora quirúrgica de pacientes que no tienen trauma, o sea, son cirugías ambulatorias. Pero la factura más alta no siempre aparece en los presupuestos públicos. Muchos pacientes requieren cirugías que superan los 300.000 lempiras y pese a ello quedan con lesiones permanentes que los alejan del trabajo y cambian su vida para siempre. Uno de los sistemas que más se afecta y que tiene mayor impacto a largo plazo es el sistema nervioso y es lo que se llama trauma cráneoencefálico. Estos pacientes, el costo de atender a un paciente de estos anda alrededor de una cirugía, por ejemplo, de 300.000 lempiras. Pero más que eso, las secuelas que dejan estas lesiones, hasta un 70% de estos pacientes con lesiones severas tienen secuelas a los 6 meses, al año. Según los registros de costos del Hospital Escuela, la atención en cuidados intensivos puede superar los 349.000 lempiras, recursos que podrían destinarse a otras necesidades de salud. Las cifras son alarmantes, pero las consecuencias son humanas. Conducir con prudencia sigue siendo la mejor herramienta para evitar más muertes en las carreteras. Carolina Martínez, Telenoticias. Se reúnen en mi nombre y estoy yo. Aquí hay más de 3 personas, Señor. La muerte de los 7 policías, los heridos, todos los lesionados ha impactado en la policía. Esta noche oficiales, agentes de la escala básica y familiares se han congregado en el Parque Central de Tegucigalpa para participar en una jornada de oración y cánticos en memoria de los compañeros que perdieron la vida en el accidente. Entre muestras de dolor, fe y solidaridad, los asistentes elevaron plegarias por el descanso de las víctimas y fortaleza para sus familias en este difícil momento. En otra temática, la fuerza de las lluvias y los fuertes vientos ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de San Pedro Sula. Esta vez, la emergencia dejó un saldo trágico. 2 jóvenes perdieron la vida en hechos distintos tras la caída de árboles. La vulnerabilidad de San Pedro Sula parece ir en aumento. En la ciudad bastan unos minutos de lluvia para evidenciar la urgencia de mejorar el sistema pluvial, como ocurrió la semana pasada cuando varias calles se convirtieron casi en ríos. El suelo pues está totalmente saturado, el sistema fluvial es totalmente colapsado, entonces esto genera una debilidad en el suelo. Los últimos días han sido trágicos. La naturaleza no solo ha causado daños materiales, también pérdida de vidas, como la de Cristian Eduardo Martel, quien murió aplastado por un árbol en Cofradía. También ocurrió el caso de Ángel Figueroa, quien falleció anoche en circunstancias similares, dejando luto en su familia. Nunca nos pudimos imaginar de que un árbol le quitara la vida a mi sobrino. Verdad que más que un sobrino, pues
lo tratábamos como un hijo. Las fuertes corrientes y la caída de árboles no terminan, ya que las lluvias acompañadas de vientos podrían continuar en los próximos días, alerta Copeco. Ante este panorama, hace un llamado a la precaución para evitar más tragedias. No cruce vados, no cruce quebradas, no haga acciones temerarias, cuide su vida, preserve su vida, porque estas lluvias están haciendo una descarga de precipitación muy potente. La ciudad de San Pedro Sula requiere mejoras en sistemas de drenaje, porque hay zonas que se mantienen anegadas de agua, como esta en la colonia Montefresco, que parece una laguna. Siempre cuando medio llueve, así se pone. Estas son aguas negras, no son aguas pluviales, o sea, de lluvia pues. Entre las cuadrillas de la Municipalidad de San Pedro Sula y también los miembros del Cuerpo de Bomberos, al menos unos 43 árboles han retirado de las estructuras, en algunas viviendas, en algunos postes del tendido eléctrico, es decir, la naturaleza ha golpeado fuerte San Pedro Sula. Orly Martínez, Telenoticias. Tú eres sanpedrana. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? Bueno, según lo que hemos estado escuchando en las últimas semanas, la semana pasada, que con una hora de lluvia se inundó San Pedro Sula, fue un caos, calles que se convirtieron en ríos, vehículos arrastrados por la corriente y personas que tuvieron que esperar horas en lugares para poder llegar a sus hogares con una hora de lluvia. Entre otras causas, Luz. La deforestación de las faldas del Merendón fue uno de los factores que mencionó el alcalde Roberto Contreras. Menos árboles, menos absorción. Claro, eso. Erosión del suelo, y el agua baja rápido el caudal y se inunda más rápido. Y ahí vemos los ejemplos. No solamente es un problema climático, es un problema de una estructura pluvial que está desfasada, un sistema de drenaje que está desfasado y que también es estructural porque la gente bota basura, eso satura, pero también cada cuánto se le da mantenimiento a estos sistemas de drenaje. Realmente es un problema estructural en la ciudad que se tiene que poner bajo la lupa e invertir. Claramente. Correcto. Y comportamiento humano. Sí. Nada de deforestación en el Merendón, por así ahí de simple. el primer capturado por botar basura. Políticas municipales, políticas de Estado. Necesitamos en San Pedro Sula, alcalde Contreras. Más adelante en TN5 Estelar, Estados Unidos pone $15 millones sobre la mesa para capturar a 2 de los criminales más buscados de Honduras. La millonaria recompensa reaviva las preguntas sobre el paradero del alias El Porky y el por qué aún conserva la MS-13 en la región. 400 santarrocenses podrían acceder a beneficios académicos internacionales gratuitos mediante el convenio suscrito entre la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y la Universidad Internacional de La Rioja, España. La noticia positiva es presentada por Tigo, acceso mundialista incluido, con tu super recarga de 15 días o internacional desde USA o España. También adquirilo desde 50 lempiras. Tigo. Santa Rosa de Copán se convirtió en la quinta ciudad de Honduras en firmar un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, España, beneficiando académicamente a 400 estudiantes. Pues enhorabuena para nuestros estudiantes que pueden tener acceso a más de 700 programas oficiales de grado, posgrado y doctorado en una universidad española que es la número 1 a nivel mundial, en la cual va a permitir que estos estudiantes tengan acceso a una educación del primer mundo. UNIR cuenta con programas de grado, maestrías, doctorados y especializaciones en diversas áreas del conocimiento. Tenemos, desde educación, salud, ingeniería, tecnología, negocios, finanzas. El convenio incluye medias becas para estudios, ampliando las oportunidades de formación profesional para los santarrocenses. Son 400 becas, ¿verdad? Lo único que es el 50% que es de descuento, pero usted tiene un año, tiene 18 meses para pagar por poquitos y usted se va superando en su casa, en su celular, en su computadora, ¿verdad? Y tengo entendido que los títulos, incluso ya cuando usted termina, pueden irlos a traer hasta Madrid, España. Con esta alianza se fortalece el compromiso con la educación y el desarrollo humano a la población. Para TN5, Zaira Ardón. Se le ha dictado detención judicial al motorista que provocó el accidente de ayer, que dejó como saldo 7 policías muertos.
La Fiscalía de Comayagua ha presentado requerimiento fiscal contra el conductor de grúa involucrado en fatal accidente de la CA5 y la justicia le ha dictado detención judicial. El Ministerio Público, mediante la FEDCOP y la ATIC, secuestró documentos de las oficinas de la CIT para investigar presuntas irregularidades en la construcción de hospitales públicos en años anteriores. Esto se ejecutó debido a que la institución omitió entregar previamente la documentación requerida por los fiscales. El Ministerio Público va a tomar las acciones legales correspondientes, que en este caso sería ya una acción penal en contra de personas que podrían estar involucradas, pero por ahora lo que estamos informando y lo que podemos confirmar es en efecto esta solicitud de información a raíz de que se habían hecho varias peticiones a esta Secretaría y no había sido posible, no se había puesto a disposición esta información, por lo cual fue necesario el control jurisdiccional para realizar estas acciones operativas. Con estas diligencias en distintos departamentos de la Secretaría, las autoridades buscan recabar pruebas técnicas y administrativas para esclarecer el caso. El estudiante Josué David Ortiz fue privado de libertad a la mañana de ese día cuando se dirigía a su centro educativo. Según las investigaciones preliminares, sus captores exigían 2 millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, al no obtener el dinero, decidieron abandonarlo en el barrio Purán de Ciguatepeque. En horas de la mañana había salido de su vivienda hacia un centro de estudio y que pues nunca llegó al centro de estudio, por lo cual pues la madre interpuso la formal denuncia y bueno, gracias a Dios este menor ya ha sido recuperado por la Policía Nacional sano y salvo. Tras dejar al menor en libertad, los responsables huyeron del lugar. Hasta el momento las autoridades no reportan personas capturadas y mantienen operativos para dar con el paradero de los implicados. Estados Unidos elevó a $15 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Yulan Adonai Archaga Carías, alias Porky, y de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias Cuervo, a quienes identifica como principales líderes de la Mara Salvatrucha en Honduras. Washington subió de 5 hasta 10 millones de dólares por Archaga Carías y 5 millones por su presunto segundo al mando. Ambos continúan siendo piezas clave de una estructura criminal señalada por narcotráfico, lavado de activos, secuestros y asesinatos en la región. Estados Unidos acaba de poner $15 millones sobre la mesa por 2 hondureños, 10 millones por Yulan Adonai Archaga Carías alias el Porky y 5 millones por Víctor Eduardo Morales Zelaya alias el Cuervo, a quienes se identifica como los principales líderes de la MS-13 en Honduras. Debido a esa alianza estratégica, ellos es que han tomado a bien incrementar esa cuantía, ¿verdad?, por la recompensa y agregar también a este otro individuo del Cuervo para que nosotros como Policía Nacional tengamos todos los indicios pertinentes y las personas honorables que tengan algún tipo de conocimiento del paradero de estos 2 individuos en su momento nos brinden ese tipo de información. Más que el monto, el mensaje llama la atención. Washington reserva recompensas de esta magnitud para objetivos que considera prioritarios. Según la acusación estadounidense, ambos estarían vinculados a narcotráfico, lavado de activos, secuestros y asesinatos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, a través del Departamento de Estado, ofrece una recompensa de tal naturaleza, es porque en realidad tiene bastante interés en darle detención a una persona que anda prófuga por delitos transnacionales. El Porky desapareció en febrero de 2020 cuando un comando armado irrumpió en los tribunales de El Progreso Lloro para liberarlo. El ataque dejó 4 agentes muertos. Desde entonces desapareció del radar de las autoridades y su paradero es desconocido. Todavía los Estados Unidos está a la espera que se le pueda brindar toda la información o que se presente con vida, ¿verdad? Y así poder hacer efectivo lo que es la respectiva recompensa. El aumento de la recompensa abre una interrogante. ¿Qué información manejan agencias estadounidenses para considerar que 6 años después de su fuga, el Porky sigue siendo uno de sus objetivos prioritarios?
En otra de las causas que enfrenta Isaac Emanuel Sandoval por el delito de maltrato familiar habitual en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana, una corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso presentado por su defensa contra la sentencia condenatoria emitida en octubre de 2024 por un juzgado de letras de lo penal mediante juicio expedito. En ese sentido, pues el expediente pasará al juzgado de ejecución penal, de tal forma que es de recordar que Isaac Emanuel Sandoval Ayala fue condenado a una pena de 1 año 6 meses de reclusión con una multa de 150 lempiras diarios a razón de 150 lempiras por día, 22.500 lempiras en total, de tal forma que debe de pagarlos a la Tesorería General de la República, condena que adquiere firmeza. Además de la condena, a Sandoval se le impusieron medidas por 2 años y 6 meses, entre ellas la prohibición de ausentarse de su domicilio después de las 11 de la noche, acudir a lugares frecuentados por la víctima y la obligación de presentarse una vez al mes ante la Secretaría del Juzgado correspondiente. El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, giró instrucciones a jueces y juezas de todo el país para que remitan a la Tesorería General de la República y a las instituciones demandadas las sentencias firmes emitidas contra el sector público como parte del cumplimiento de recomendaciones formuladas por el Tribunal Superior de Cuentas. El magistrado presidente ordena fortalecer los controles en la ejecución de embargos judiciales contra el Estado y garantizar expedientes íntegros, cronológicos y debidamente documentados para dar mayor transparencia y control a estos procedimientos. En resolución de audiencia de declaración de imputado, un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó medidas sustitutivas para Ninfa Flores Castellanos, exdirectora del INAMI, acusada por los delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. La misma resolución beneficia a Cristel Pérez, Carlos Rivera y Lenín Cuello, señalados por fraude. El juzgado programó la audiencia inicial para el próximo 20 de julio, cuando el Ministerio Público deberá sustentar los indicios presentados en la causa. Pero antes perdió la vista siendo adolescente, pero encontró una misión que cambió la vida de centenares de personas. Rubén Obdulio Vázquez convirtió la adversidad en esperanza y 39 años después mantiene vivo el Centro para Ciegos Luis Braille, una obra construida con esfuerzo, vocación y perseverancia. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Desde los 16 años, cuando perdió la visión por glaucoma en su natal Santa Rosa de Copán, Rubén Obdulio Vázquez se enfocó en una misión. Así surgió años después en San Pedro Sula, donde reside desde hace más de 40 años, el Centro para Ciego Luis Braille. Hoy, junto a su inseparable bastón, es testigo del crecimiento de esta obra que fundó en 1987. En la zona norte no existía ninguna otra institución para poder atender personas ciegas y siempre pues se daban casos de niños, de adultos que tenían que viajar hacia otro lugar. Pensando en esta necesidad, iniciamos con el apoyo también de una iglesia y comenzaron a llegar primero 4, después 12 personas y así pues la necesidad cobró vida pues con ellos. Rubén es un maestro de educación primaria, quien además fue uno de los primeros alumnos invidentes en acudir a un centro universitario público donde se graduó como licenciado en pedagogía. Y es aquí donde precisamente lleva a la práctica sus conocimientos, capacitando a menores de edad e incluso adultos que padecen alguna discapacidad visual, lo que en su momento a él se le dificultó para llevar un mejor estilo de vida. Y empezamos a enseñarles lo que nosotros habíamos aprendido, el sistema braille, ¿verdad? El uso del bastón, la música, las destrezas manuales, las técnicas de la vida diaria, todo ello. Su labor ha sido reconocida.
En el 2024 recibió el premio Ketlas, un premio que se otorga a personas que transforman vidas, que es lo que precisamente ha hecho Rubén desde hace 39 años que fundó la Escuela Luis Braille, una de sus grandes pasiones. Ya contando todo eso, pues en 39 años creo que serían ya casi incontable la cantidad de personas que han estado en nuestras aulas y que ahora son profesionales en diferentes áreas, o algunos pues que sin ser profesionales pero que se dedican a un trabajo técnico o a un negocio y pueden servir a su familia. Eso pues nos agrada mucho. Se describe como una persona entusiasta, muy positivo y que no se da por vencido. Dice que la luz del corazón es más fuerte que la oscuridad. Por eso su labor se extiende a 6 departamentos del país, donde impulsa otros centros que ya aglutinan a más de 300 estudiantes. Un informe del Observatorio Político de las Mujeres de Honduras revela que el 85.1% de los casos de violencia política contra las mujeres registrados entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 ocurrieron mientras las víctimas ejercían cargos o funciones de liderazgo. El hallazgo evidencia que las agresiones persisten incluso después de que las mujeres logran acceder a espacios de poder y toma de decisiones. La mayoría son casos de violencia digital, alrededor del 75% de gente que amenaza, incluso amenaza de muerte a las candidatas o a las funcionarias, pero que vienen de cuentas desconocidas. Ustedes como periodistas sabrán que son anónimos, pero son detrás, hay empresas que se dedican y son contratadas para eso. El estudio también advierte sobre el crecimiento de la violencia digital y señala que las mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes y residentes en zonas rurales enfrentan mayores niveles de riesgo. Las organizaciones impulsoras del informe instaron a fortalecer los mecanismos de protección y a garantizar una participación política libre de violencia y discriminación. El Tribunal de Justicia Electoral estrena magistrado en medio de un intenso debate sobre su futuro y las reformas que requiere el sistema electoral hondureño. La llegada del magistrado Arístides Mejía reaviva la discusión sobre si este órgano debe convertirse en la última instancia para resolver los conflictos electorales del país. A pocas horas de su nombramiento y juramentación como magistrado en propiedad del Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Arístides Mejía llegó a conocer su nueva oficina y asumir su nuevo cargo. Efectivamente estoy llegando ahora a asumir el cargo para el cual fui nombrado por el Congreso Nacional ayer con una votación de 93 diputados. Una sustitución obligada por la muerte de la exmagistrada liberal Miriam Barahona, un reto para el nuevo inquilino de este ente que irónicamente no es la última instancia en materia electoral. Bueno, eso es la reforma electoral que se está planteando, porque si el órgano de justicia electoral no va a resolver como última instancia, ¿cuál es el sentido que tiene? Entonces las reformas por eso tienen que ser integrales. Y esa es la propuesta de la sociedad civil, que los amparos en materia electoral no se resuelvan en la sala constitucional, sino en el TJE como única y última instancia, una propuesta que ya esperan en el Congreso Nacional. O sea que no son última instancia. No, no son última instancia. La última instancia es la sala constitucional vía recursos de amparo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ese es el trabajo que tiene ahora Arístides Mejía y Mario Flores, para que nos mandan algunas reformas que tienen que reformar la Constitución, la Ley de Justicia Constitucional, la Ley Orgánica Procesal Electoral, para que sí sean la última instancia. El magistrado Mejía, que tardó más en llegar a su nuevo trabajo que en pernoctar en su oficina, tiene claro que los cambios en el TJE pasan por simplificar los procesos y que las decisiones del Pleno no vuelvan a pasar por las diferencias partidarias. Me imagino que lo que ha hecho falta es que hayan decisiones colegiadas, consensuadas, pero eso vendrá después. Y luego lo otro, lo que acabo de mencionar, que yo creo que hay que agilizar las cosas en las leyes. Más allá de las reformas que necesita el Tribunal de Justicia Electoral para tener más músculos y colmillo, el Congreso Nacional tiene la urgente necesidad de mandar mensajes claros de voluntad política para nombrar al sustituto de Mario Morazán, que perdió el cargo al pasar por el juicio político.
El Consejo Nacional Electoral inicia una nueva etapa con la llegada de sus autoridades interinas. Mientras los nuevos consejeros hablan de modernización, actualización del censo y preparación de los próximos procesos electorales, sus nombramientos también han reavivado el debate sobre la independencia de los órganos electorales y la representación política dentro de estas instituciones. La recién nombrada consejera interina del Consejo Nacional Electoral, Aixa Zelaya, dijo asumir su cargo priorizando el compromiso institucional, la democracia y la confianza ciudadana. Reconoció como principales retos del órgano electoral la organización y el fortalecimiento de los próximos procesos electorales y la modernización del sistema. Nosotros venimos a trabajar, el tiempo que dure ese permiso, esa licencia, nosotros venimos a trabajar a que el organismo electoral esté fuerte, fortalecido para ese nuevo proceso electoral, a mejorar los procesos. El consejero sustituto de COSET López, Eduardo Fuentes, aseguró que tiene claras las prioridades al frente del órgano electoral, entre ellas el pago de compromisos pendientes del proceso 2025, la liquidación de la deuda política y la planificación institucional con miras a las próximas elecciones. También reconoció la necesidad de retomar la actualización del censo electoral e iniciar la inscripción de nuevos partidos políticos, así como la importancia de las reformas electorales para fortalecer el sistema democrático. Claro, las reformas electorales son indispensables que se tienen que hacer y desde el Consejo Nacional Electoral pues tenemos que también poner a disposición aquellas medidas que vayan encaminadas y dar la visión técnica del órgano para que pueda el Congreso Nacional de la República conocer la operatividad del CNE a esas reformas electorales. Los nuevos funcionarios fueron nombrados por el Congreso Nacional de manera interina tras la aprobación de permisos para que Ana Paola Hall y COSET López se desempeñen en el servicio exterior. ¿A quiénes elegimos? Elegimos a Aixa Zelaya en forma interina, temporal, provisional, en el puesto de Ana Paola Hall, a Eduardo Fuentes en el puesto de COSET López y a Juan Pablo Hernández en el puesto de Eduardo Fuentes. Por su parte, la bancada de Libertad y Refundación se opuso a los nombramientos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Los consejeros interinos del CNE asumirán a partir del 2 de julio. Aunque se trata de un interinato, la prioridad por ahora será atender los compromisos pendientes del año anterior y cimentar las bases para los futuros procesos electorales. Mario Landa, Telenoticias. Las recientes designaciones en los organismos electorales siguen generando reacciones en distintos sectores del país, mientras organizaciones de sociedad civil cuestionan lo que consideran una nueva distribución de cuotas partidarias en instituciones claves para la democracia. Dirigentes políticos defienden el derecho de sus partidos a estar representados en los espacios de decisión. ¿Fortalecen estos nombramientos la confianza en el sistema electoral o profundizan el debate sobre su independencia? Escuchemos las distintas posiciones. Para el Consejo Nacional Anticorrupción, el nombramiento en los organismos electorales no es más que una repartición de cuotas partidarias, una práctica que deteriora la institucionalidad y profundiza la desconfianza ciudadana. Más que fortalecer, debilitan la institucionalidad en el país, ya que las mismas no se revisten de ese grado de tolerancia y política y de democratización que debe existir. En la misma línea se pronuncia la Asociación para una Sociedad Más Justa, quienes consideran que las designaciones solo reflejan la persistente politización de los cargos de mayor relevancia institucional y que únicamente hubo un cambio de representantes de dos partidos políticos. Obviamente eso tiene aspectos negativos que generan un detrimento en la democracia, en el Estado de Derecho, en la institucionalidad, en la independencia de poderes, que no le permite al Estado hondureño no avanzar en esa perspectiva, siempre y cuando en todos los asuntos, que no debería ser así, haya un tinte político de por medio. Según el diputado Germán Altamirano, la narrativa de despolitizar los organismos electorales terminó siendo un pretexto para excluir a Libertad y Refundación como tercera fuerza política, una práctica que a su juicio no favorece el equilibrio democrático, y se pregunta ¿cuál es el problema que su partido no tenga representación? Aquí se rompe un equilibrio democrático, el controlar a esos entes electorales
electorales por dos partidos y que son los que en este momento están gobernando juntos, están haciendo cogobierno. Hoy se pusieron de acuerdo para hacer estos nombramientos y avanzar en sus intenciones. ¿Cuál es el problema que Libre tenga una representación si al final el bipartidismo se está poniendo de acuerdo en todo lo que quiere? Asimismo, asegura que su bancada está en constante negociación en el Congreso Nacional y exigirán la legítima representación que les pertenece. Entes de sociedad civil aseguran que no cuestionan la honorabilidad de los funcionarios recién nombrados, sino la repartición entre políticos que pone en detrimento la independencia y credibilidad de los órganos electorales. Danilo Hernández, Telenoticias. Un joven emprendedor apuesta por abrirse camino en el mercado con Del Arca Jugos, una marca de bebidas naturales que busca conquistar a los consumidores con productos frescos y de calidad. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. Posicionar su propia marca personal motiva al ceibeño David Del Arca a emprender en la elaboración de jugos de naranja, los cuales han ganado la simpatía de propios y extraños a lo largo del casco urbano. De querer salir adelante y crear una marca, 2 años de emprender, y ahí seguimos luchando día a día y pues la gente nos está apoyando aquí en Ceiba. Los precios son de 30 lempiras el jugo y es 100% natural y no lleva nada de agua, es 100% puro pues. Y es que dado los resultados, este joven emprendedor proyecta altas expectativas de negocio, con miras a formar parte dentro de los grandes mercados nacionales. Pues la idea es expandirse, pues yo me pongo a ver las otras empresas grandes pues y cómo empezaron desde abajo y esa es la idea, querer salir adelante y pues ser reconocido en la marca de Jugos Del Arca. Si desea apoyar a David Del Arca puede comunicarse al 8794-1289 o ubicarlo en la carretera CA13 a la altura de Colonia Palmira. En la Ceiba Atlántida, Luis García, Telenoticias. El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán comenzó a reflejarse en los mercados internacionales, con una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, para los hondureños la espera será mucho más larga, ya que las autoridades estiman que podrían pasar hasta 9 meses para que los combustibles regresen a los niveles previos al conflicto. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Los carburantes acumularon alzas de entre 40 y más de 50 lempiras por galón entre febrero y mayo, impactando en el costo del transporte, la energía y los alimentos. Y aunque comenzaron a bajar, tardarán meses para normalizarse. Que va a tardar entre 6 a 9 meses que lleguemos a los precios preguerra, o sea, todavía el petróleo anda rondando $20 arriba antes de que iniciara esta guerra, entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Precisamente esa diferencia es el mayor reclamo de los consumidores porque los aumentos llegaron a superar los 10 lempiras cada semana, pero las rebajas apenas rondan los 2 o 3 lempiras. Según el sector gasolinero, el proceso es tardado porque en el estrecho de Hormuz deben reponer inventarios, reparar puertos y refinerías. Caminado, tienen que quitar todas esas minas, hay más de 500 barcos estacionados en el área que tienen también que pasar poco a poco y hay varias refinerías que fueron dañadas por la guerra. Entonces todo esto lleva su tiempo. Cuando hay estos conflictos, las reacciones de los mercados es subir rápido por cualquier riesgo que haya. Ya cuando empieza a bajar no lo hace en la misma velocidad y en la misma cantidad. Pero según las asociaciones de consumidores, el argumento no convence, pues aseguran que Honduras no compra derivados del petróleo de referencia para Europa, sino de los que se cotizan en el oeste de Texas de Estados Unidos, que ya bajó a los $76.
y se lo compramos los derivados a Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha tenido ningún problema con sus refinerías, específicamente hablando de ese tema, sino con los precios, por la presión de los mercados. También demandan mayor transparencia en el tema, ya que los altos precios de hasta 140 lempiras por galón siguen golpeando el bolsillo de los hondureños. A pesar de las rebajas que ya comenzaron a reflejarse, los consumidores siguen pagando precios elevados y todo indica que falta mucho para que disminuyan a niveles por debajo de los 100 lempiras por galón. Sara Carranza, Telenoticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio la bienvenida a los esfuerzos de la administración Asfura para impulsar la reforma del sector energético, al considerar que podrían fortalecer el clima de inversión y generar nuevas oportunidades de negocios en Honduras. Según el pronunciamiento, los cambios propuestos contribuirán a atraer inversión estadounidense en el sector energético, impulsar el crecimiento económico y mejorar la seguridad y asequibilidad del suministro eléctrico para los hondureños. Para el diputado nacionalista Gilbert Beltrán, el respaldo expresado por 4 bancos multilaterales al dictamen de la nueva ley del sector eléctrico es una señal clara de que el proyecto va en la dirección correcta. A su juicio, la oposición que enfrenta la iniciativa responde más a intereses políticos que a cuestionamientos técnicos. Y te están diciendo, es una buena reforma, no se privatiza la ley, el mensaje es claro. Ahora, el que se quiere perder porque es papo o porque tiene una campaña política montada como los de Libre, me hago referencia en estos dos casos a los de Libre, es simple y sencillamente porque quiere. El congresista también invitó a la dirigencia de Libre a respaldar la reforma, al considerar que representa una oportunidad para transformar el sistema eléctrico nacional. Además, sostuvo que el apoyo a la iniciativa sería una forma de asumir responsabilidad por los problemas que, según su criterio, se agravaron durante la administración anterior de la ENE. Según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, el respaldo de Estados Unidos a la reforma energética envía una señal de confianza a los inversionistas y podría facilitar los cambios que necesita el sector para atraer capital y desarrollar nuevas licitaciones. Este respaldo del Departamento de Estado va en la misma línea porque no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos hacer esa reforma que no se hizo en los 4 años anteriores. Está claro que se requiere desbloquear inversión que está en Honduras. Hay varios contratos de energía renovable que no se han podido ejecutar. Tenemos 9 años de no tener nuevas plantas de generación de energía. García rechazó los señalamientos de que la iniciativa conduce a una privatización de la ENE y cuestionó a los sectores opositores por no presentar alternativas para enfrentar los problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico nacional. Entró en vigencia la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas, que permitirá a los retornados ingresar al país su menaje de casa, implementos de trabajo y hasta 2 vehículos sin pagar impuestos. La normativa beneficia con exoneraciones de hasta $150,000 en bienes del hogar, vehículos y maquinaria. Sin embargo, las autoridades aduaneras informaron que todavía no se está aplicando porque falta el reglamento, el cual debe estar listo en los próximos 90 días y se instalará una ventanilla única para que los hondureños retornados puedan hacer el trámite. Solo me estoy acordando, en las plataformas digitales aparecen adultos mayores, hombres y mujeres de 70 años con unos cuerpos que parecen de 30 y solo se sienta en una silla. Uno le recomiendan 5 minutos diarios hacer ejercicios y tienen mejores cuerpos que jóvenes de 30 años, adultos mayores. Pienso que a eso se está refiriendo el Colegio Profesional de Nutricionistas de Honduras. Bueno, hacer ejercicios es conveniente y es saludable, Luz. Sí. Es saludable, y no, es saludable. No hacer caso a dietas de terceros, porque no sabemos, el metabolismo de nosotros puede responder diferente a esas dietas tan estrictas para bajar de peso rápido. Dicen que lo recomendable es bajar a la semana 2 libras, 3 libras, si no me equivoco.
Bueno, yo lo que estoy claro es que los nutricionistas, los que estudian varios años, los que tienen ciencia en el cerebro, conocimiento, hay que atenderlos. Pero bueno, esto de la ciencia avanza tan dinámicamente que aparecen medicamentos, y me disculpan si les menciono uno, la Ozempic, que eso es un milagro. Eso es un milagro. Y en que en Europa también ya están hablando sobre eso, bueno, va destinado para los diabéticos y lo están utilizando otras personas. Pero dejémoslo ahí. La denuncia de un predicador independiente reabrió el debate sobre el uso de los espacios públicos para actividades religiosas en la capital. El religioso asegura que fue advertido sobre el pago de 200 lempiras para evangelizar en el Parque Central de Tegucigalpa, una situación que interpretó como una limitación a su labor. Sin embargo, la Municipalidad del Distrito Central rechazó esa versión y aclaró que no existe ninguna restricción a las expresiones de fe, ya que la tarifa mencionada aplica exclusivamente a actividades masivas o eventos especiales que requieren autorización municipal. Por querernos cobrar 200 lempiras cada día que vengamos a... Un predicador evangélico denunció haber sido expulsado junto a otro creyente del Parque Central por predicar sin permiso. El afectado relata que al intentar legalizar su actividad descubrió que debe de pagar 200 lempiras por cada ocasión en la que proclame el nombre de Jesucristo. Solamente aquellos que rehúsan escuchar la palabra de Dios son los que siempre se van a oponer para que nosotros, los predicadores, los creyentes de Dios, no prediquemos la palabra de Dios, y yo lo considero como una violación, como que nos están negando nuestro derecho. La alcaldía especificó que el cobro de 200 lempiras es exclusivo para eventos con tarimas y sonidos potentes, mientras que a los predicadores individuales solo se les hace un llamado a regular el exceso de ruido. No se le ha privado a ningún ciudadano con temas de religión ni nada de eso, pero sí se tiene que cumplir con esa normativa por respeto al derecho del resto de la ciudadanía. Y también para que podamos tener un centro histórico ordenado y que todo el mundo tenga derecho a poder utilizar los espacios públicos. Este líder evangélico afirmó que es necesario predicar la palabra de Dios sin obstáculos, pero respetando las leyes terrenales. Por ello buscarán los permisos necesarios ante la alcaldía para ejercer la libre prédica conforme a la ley. Tenemos que hacerlo de manera ordenada. Entonces, viendo el video del hermano José y lo que él está haciendo en sus labores ministeriales, yo tengo que abocarme el día de mañana para ir a visitarlo y ver en qué podemos nosotros facilitarle para que él no pueda pagar nada. Y tengo un permiso especial. El denunciante expuso que no usa equipos de audios potentes que justifiquen su retiro y exigió respetar los artículos 72 y 77 constitucionales sobre libre expresión y culto. Ante esto, el alcalde Juan Diego Zelaya negó que se realicen cobros a predicadores individuales y declaró a Telenoticias que no se le ha prohibido a ningún pastor que pueda predicar. Elías Acosta, Telenoticias. Recibimos esta información de última hora sobre las fuertes ráfagas de viento que se han registrado en la comunidad de Santa Lucía, Choluteca. Dejaron preliminarmente 7 viviendas afectadas. Ante esta situación, personal de Copeco Regional 5 se movilizó al sector para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades. Las autoridades indicaron que continúan monitoreando la zona para determinar el impacto real del evento y coordinar la asistencia a las familias afectadas. Y mientras la alcaldía del Distrito Central oficializa un racionamiento de agua cada 7 días, las juntas de agua de la capital alertan una realidad mucho más grave, pues la distribución del vital líquido es desigual en Tegucigalpa y centenares de ciudadanos reciben el servicio una vez al mes. En algunas colonias esperan el suministro desde enero. La endeble captación de agua en los principales embalses de la capital encendió las alarmas en el Distrito Central. Las autoridades anunciaron una nueva fase de distribución en la que, en el mejor de los casos, el agua llegará una vez cada 7 días. Estemos atentos
al llamado de nuestras autoridades respecto a que debemos de cuidar el vital líquido y autorracionarnos, que nosotros mismos estemos conscientes de que no hay agua suficiente y que tenemos que superar esta etapa difícil. El presidente de las juntas de agua expone que la realidad de cientos de barrios y colonias del Distrito Central es más compleja de lo que las autoridades declaran, pues el servicio llega apenas una vez al mes y en muchas colonias la espera es más larga. No, hombre, si aquí ya tenemos alrededor, si usted consulta, le van a dar 3, 4, 5 meses que no están recibiendo agua. Y la poca agua que están enviando se están quedando en las partes bajas, las partes altas no están recibiendo, y esto es a nivel general en todo el sector de Tegucigalpa y Comayagüela. El panorama del agua en la capital es más crítico de lo que se cree. Senaos advierte que las lluvias terminarán antes de tiempo y se deberá de tomar medidas más drásticas. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlo o malaprovechar el agua que tenemos ahorita disponible o que se podría obtener de aquí a octubre. Pensando que a finales de octubre, pues quizás después del 20 las lluvias se vengan bastante por debajo del promedio. Debido al cierre temprano de la temporada lluviosa, las represas que abastecen el Distrito Central no alcanzarán el máximo de su capacidad y dejarán un déficit hídrico del 30% que golpeará fuertemente el suministro de agua para este 2026 y 2027. La situación es catalogada como crítica, ya que durante varios años no se dieron racionamientos para el mes de junio. Elías Acosta, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En las últimas horas, Amnistía Internacional ha presentado un informe que documenta precisamente cómo Honduras está perdiendo hasta 6 metros de playa por año. Entonces, esto viene a confirmar lo que nosotros les hemos venido diciendo hace décadas, que el calentamiento global, mientras las aguas se ensanchan, se expanden, ingresan a tierra firme, y si a esto le agregamos la cantidad en millones de metros cúbicos de agua que continúan entrando producto de el acelerado de hielo de polos y glaciares, entonces esto nos lleva a una migración masiva de familias que están siendo movilizadas, otras que se van del país y otras que se movilizan a ciudades. Son desplazamientos climáticos. Bueno, vamos a la siguiente imagen porque estamos siguiendo la pista de una onda tropical de débil a moderada. Se está moviendo este sistema y específicamente vemos la concentración de humedad que tiene en su parte este, en la parte cercana a la Mosquitia de Nicaragua y de Honduras. Pues para esta jornada de viernes la probabilidad de precipitación es un 92%, siempre en los departamentos del occidente del país. También una leve posibilidad hacia la parte este de Olancho, cerca de Dulcenombre, Culmí, hasta 84% de posibilidades. Y aquí en el centro posiblemente algunos chubascos, pero muy dispersos, que se queden principalmente en zonas altas y pueden andar entre los 3 y hasta 5 milímetros, tal como lo vemos como va subiendo en 24 horas. No es abundante, lo mismo para la zona sur. 3 metros la altura máxima del oleaje al norte del departamento de Cortés, esperando temperaturas bien elevadas. A propósito de Cortés, de 37 grados, 36 en zonas de Santa Bárbara, 30 aquí en el centro, 33 en la zona sur y 32 en el oriente. El índice ultravioleta también está disparado y puede llegar a 12 para las horas de mayor insolación aquí en la porción central del país. El monóxido de carbono no da tregua, 752 microgramos por metro cúbico en el Valle de Sula, pero se estira también hacia el occidente del país y hasta áreas del centro y sur. A tomar en cuenta porque esto indica mala calidad del aire. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Y hoy sufrí redactando el guión de TN5 y pendiente de ese partido de México con Corea del Sur. Salió victorioso México nuevamente. 1-0, pero es increíble. Es increíble cómo no empató Corea del Sur. Ese portero de México estuvo estupendo hoy. Estuvo estupendo. Y hoy yo confirmé algo. A pesar de la rivalidad de los hondureños con México, amamos a México. Claro, amamos a México por su cultura, por su arte, por todo, por todo. Que pasa problemas políticos, sociales, con el narcotráfico, por su corrupción, no lo podemos obviar. Pero este hondureño hoy sufrió los últimos minutos cuando parecía que Corea del Sur le empataba a México. Y me encantó la felicidad de los mexicanos hoy porque mantuvieron el resultado de 1-0 favorable.
Hoy hubo Qué bello es el Mundial. Qué hermoso, sí. Y bueno, lo ven aquí, lo ven en Televicentro, lo escuchan por HRN y por todas las estaciones de emisoras unidas. Bello el Mundial. Claro que sí. Y los resultados. Canadá hoy goleó 6-0 a Qatar. Oíme. 6-0. Canadá. Suiza 4 contra Bosnia 1. Y México 1-0 contra Corea del Sur. Sigan con la pasión del Mundial aquí en nuestras frecuencias televisivas y radiofónicas y también digitales. Llegamos al final del noticiero. Buenas noches.